la conferencia titulada El despertar colectivo y el nuevo paradigma humano. Antes que nada, pues debemos de aclarar a qué nos referimos con despertar colectivo. En este caso vamos a hablar del despertar de la conciencia, que es el que generará un nuevo paradigma humano, ¿no? O una nueva humanidad, el cual implica el arte de aprender a vivir, de transformar nuestro egoísmo en amor y nuestra inconsciencia en conciencia. Entonces, el despertar de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Primeramente, no es una palabra que es una pregunta que puede surgir. La conciencia no es solo la capacidad de ser conscientes de nuestros actos, de nuestro entorno, del sentido de la vida, sino que la conciencia lo es todo en este sentido y crea la experiencia. Dentro de la conciencia están, digamos, integrados nuestros pensamientos, nuestras creencias y todo lo que da origen a nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra realidad o experiencia de vida. Entonces, cuando hablamos del despertar de la conciencia y de niveles de conciencia, estamos en una tercera dimensión de conciencia, vamos hacia una cuarta dimensión, pues hablamos de dimensiones de conocimiento, de saber y de experiencia. Entonces, el tema del despertar colectivo de la humanidad y un nuevo paradigma humano, pues ya de entrada nos dicen de que hay una importancia, ¿no?, en cambiar la condición de la conciencia individual y colectiva de los seres humanos. Con ello los pensamientos, las creencias o simplemente es hablar de una inversión del pensamiento, es hablar de una renovación de nuestras mentes, de vaciar la información o los conocimientos, los conceptos que hemos ido integrando de manera errada, conceptos como Dios, el concepto que tenemos de nosotros mismos, ya que detrás de todo concepto hay más de una creencia y una perspectiva o una forma de pensamiento que no deja de formar parte de la conciencia. Hemos dicho que cuando hablamos de Dios, hablamos de la absoluta conciencia divina. Hablamos de lo que integra en sí mismo todo el conocimiento, todo el saber y toda la experiencia. Entonces, nosotros como expresiones individualizadas de Él, pues también tenemos conciencia, ¿no? Y creamos nuestra realidad o experiencia de vida en tres principales niveles de conciencia. Cada nivel de conciencia representa un estado del ser. Entonces, si estamos en una realidad de tercera dimensión de conciencia, pues a esta la caracteriza un gran índice de disfuncionabilidad, desarmonía, grandes manifestaciones y aspectos del temor o el ego, lo opuesto a las cualidades, a las virtudes. Entonces, a una humanidad en tercera dimensión de conciencia lo caracteriza el manifestar lo opuesto a estas cualidades, ¿no? Incomprensión, intolerancia, falta de respeto, juicios, condenas, castigos, el requerimiento y la condicionalidad, que son elementos y manifestaciones del ego, ya que las hemos aprendido, ¿no?, dentro de muchas ideologías, dentro de muchos constructos sociales, incluso religiosos, porque están en todos lados, el requerir y el condicionar. Incluso el Dios en el que cree la mayor parte de la humanidad, pues también hace lo mismo, ¿no? Requiere y condiciona, y esto ha hecho que pues todas estas manifestaciones del temor o el ego no nos permitan, al aceptarlas como verdades y como un modelo a seguir, pues no nos permitan crear o concebir y crear un nuevo paradigma humano, una nueva humanidad. Pero la vida, porque este es un tema totalmente coligado a la vida también, el despertar de la conciencia, el despertar de la vida, de la humanidad. Cuando hablamos de la vida, hablamos de la humanidad en sí, no solo de la fauna, de la flora, sino principalmente de la humanidad, ya que es la que origina y condiciona que la vida en su mayor parte sea funcional o disfuncional, sea creativa o sea reactiva, ya que esto pues nos permite avanzar o retroceder dependiendo de la polaridad de uso de nuestros pensamientos. Entonces, en esta primera parte del tema del despertar colectivo y un nuevo paradigma humano, pues hablaremos sobre la vida como un proceso de evolución y crecimiento. Debí de haberlo dicho desde el inicio que esta, digamos, conferencia va a integrar un enfoque filosófico, un enfoque de ciencia y un enfoque de
espiritualidad. Porque si se dan cuenta, hemos hablado de Dios, hemos hablado de conceptos coligados a la espiritualidad. En su momento probablemente manifestemos algunos procesos y paradigmas o cuestiones coligadas también a la filosofía, y por eso es importante entender esto, ¿no? De entrada hemos dicho que la vida es un proceso desde una perspectiva espiritual, sobre todo de la literatura canalizada del reino espiritual. Se afirma que la vida es un proceso de evolución y crecimiento, donde para llegar a conocer y experimentar quién realmente somos, tenemos que pasar por conocer y experimentar quiénes no somos. Donde para llegar a conocer y experimentar nuestra grandeza, primero tenemos que pasar por conocer y experimentar nuestra pequeñez. Donde para llegar a pues experimentar, ¿no?, el recuerdo de quién realmente somos y la experiencia de ello, primero tenemos que pasar por el olvido. Y así sucesivamente podemos decir que pasamos del no ser al ser dentro de este proceso evolutivo. Pasamos de ser el efecto de nuestra experiencia a ser la causa de esta. De vivir nuestras vidas como un acto de representación inconsciente a vivirlas como un acto de creación y evolución consciente. Actualmente la mayor parte de seres humanos están durmiendo el sueño de la conciencia. Están viviendo sus vidas como un acto de representación inconsciente. Se toman fotos de todo, siguen patrones de comportamiento y conductas establecidos por influencers, modas, actores, etcétera, etcétera. La vanidad, ¿no?, que se manifiesta tanto dentro del núcleo de la experiencia humana. Le tomamos fotos a todos y las subimos para representar un acto, un nivel económico que muchas veces no tenemos, o salimos de viaje y estamos tomando fotos, siempre queriendo representar algo que no somos, ¿no? Algo que de entrada lleva una intención egoica. Entonces, hemos dicho que la vida desde una perspectiva espiritual es un proceso de evolución y crecimiento, donde tenemos que pasar por conocer y experimentar la mentira en sí misma para poder conocer y experimentar la verdad, y en eso es en lo que estamos. Desgraciadamente la humanidad en su mayor parte se aferra a la mentira, ¿no? Y esto caracteriza a una humanidad con una mente y un corazón cerrado. Cuando todo está patas para arriba o al revés. ¿Por qué? Porque en la vida las más grandes verdades comenzaron siendo blasfemias o mentiras, y las más grandes mentiras se siguen considerando como verdades. La gente defiende la mentira, defiende lo impuro, defiende lo incorrecto, defiende lo que no es, por su falta de discernimiento y porque no quieren abrir la mente, porque no se cuestionan nada y porque todo lo aceptan en este sentido a través de un criterio de autoridad y de fe. Entonces, hemos dicho que la vida es un proceso de evolución y crecimiento, y ahora veremos cómo la ley evolutiva o la ley del amor se interrelaciona con esto que acabamos de decir. La ley evolutiva o ley del amor, dentro de lo que son las leyes espirituales, nos dicen que el destino de los espíritus o almas encarnadas y desencarnadas es evolucionar de forma indefinida y para siempre. Hablar de evolución es hablar también de autorrealización y, entre comillas, salvación, ¿no?, que es un concepto muy inventado dentro de las religiones organizadas. Pero si no hay evolución, no hay autorrealización y no hay la salvación de la especie humana, no hay la salvación de la flora y de la fauna, no hay la salvación de nuestros problemas, dándole el sentido de salvación de esta manera, ¿no? Entonces, por eso se dice que sin amor, la ley evolutiva o ley del amor nos dice que sin amor no hay evolución, autorrealización o salvación, no hay sabiduría ni hay felicidad, y que es por ello que debemos desarrollar nuestra capacidad de amar para evolucionar y ser felices. Pero este concepto del amor o de amar es un concepto malentendido. En la mayoría de los casos se ama de manera impura y condicionada, porque es el modelo que hemos estado recibiendo en lo largo y ancho de nuestra humanidad. Entonces, todo esto va coligado también, ¿no?, al hecho de la importancia de conocer el sentido de la vida, la razón del existir, del estar aquí ahora, porque es una de las preguntas existenciales que una humanidad en tercera dimensión de conciencia en su mayor parte no se cuestiona.
Una humanidad en tercera dimensión de conciencia está viviendo bajo los asuntos del cuerpo y de manera egoica, no de manera donde se obra en conciencia, honestidad y responsabilidad para atender los asuntos del cuerpo, que representan seguridad, posesiones, fama, alimento, ganancia económica, satisfacciones físicas y sensoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el nivel de conciencia donde el ser humano pues se centra solo en satisfacer los asuntos del cuerpo y no le importa manipular, engañar, caer en un trabajo donde tenga que manipular, engañar para obtener esa ganancia económica, ¿no? Que le va a dar la libertad de, entre comillas, ser, hacer y tener, pero cuestiones solamente coligadas a los asuntos del cuerpo, no en tener sabiduría, en ser una mejor versión de sí mismo, una mejor persona, sino simplemente satisfacer los asuntos del ego. Este nivel donde el ser humano está muy enfocado en satisfacer los asuntos del cuerpo, está directamente coligado al nivel de la mente inconsciente y subconsciente, o al nivel de la mente de los seres humanos que están dentro de una categoría llamada inconsciencia colectiva global, que están durmiendo el sueño de la conciencia y que desconocen el sentido de la vida, la razón del existir, que tienen un concepto, una idea, una creencia errada de quiénes son, de qué es la vida y de lo que es Dios incluso. Y de hecho, esta falsa perspectiva, creencia y pensamiento de lo que es la vida, de lo que somos, etcétera, etcétera, se ve reforzada a través de la falsa experiencia de la vida como una experiencia individual y colectiva, lo cual refuerza la falsa creencia, el falso pensamiento y la falsa perspectiva, y esta origina de nuevo la experiencia y se crea un bucle, un círculo vicioso donde nuestros falsos conceptos y creencias que hemos aceptado por no tener desarrollado el discernimiento práctico y la intuición, mucho menos la intuición espiritual, pues nos permiten aceptar mentiras como verdades a través de criterios de autoridad y de fe. Y esto es una de las cosas que ha limitado nuestro proceso evolutivo, ha estancado a la humanidad actualmente, ¿no? Por ello se habla de que vivimos en la llamada ilusión matriz o maya, en un mundo donde hay una gran ausencia de valores, de cualidades, de virtudes, una gran ausencia de manifestaciones y aspectos del amor, y por lo tanto la humanidad obra en inconsciencia, en deshonestidad y irresponsabilidad en la mayoría de los casos. La mayoría de los seres humanos se encuentran en esta condición de ser y de conciencia. Están muy enfocados en la sombra, ¿no? Todavía hay mucha sombra, mucha oscuridad, mucho egoísmo, mucha ambición, mucha codicia. Y es que es el modelo que vemos. Todo al final de cuentas se convierte en información aprendida. Aprendemos a comportarnos y a ser como los demás porque vemos que la mayoría se comporta de la misma manera. A no ser de que tengas cierto grado, cierto proceso evolutivo, conciencial, espiritual, pues no vas a estar dentro de esa inconsciencia colectiva, ¿no? No vas a verte afectado en gran manera por las condiciones y circunstancias que la mayoría de los seres humanos que están en esta inconsciencia colectiva crean a través de sus pensamientos, creencias y perspectivas apoyadas en el temor o el ego. Por eso se dice que cuando muchas personas, cuando la mayoría de los seres humanos piensan de manera equivocada, enferma, inconsciente, pues hay una probabilidad muy alta de que sus pensamientos originen y condicionen una realidad ilusoria, una realidad matriz o maya, donde siempre la pregunta del millón ha sido: ¿y cómo salir de la matriz? ¿Cómo salimos de la matriz? ¿Qué es la matriz? ¿Por qué la matriz en dónde se origina? ¿Qué es la matriz? La matriz, para mí la matriz es la vida como una experiencia individual y colectiva. En este sentido, la matriz es una experiencia disfuncional, desarmoniosa, benéfica, falsa, ilusoria en gran sentido, donde las manifestaciones y expresiones del ego están más presentes, ¿no?, en nuestra realidad o experiencia de vida.